Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda pues la misaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente esta semana. Recordemos que este curso de biología es bastante amplio y hay temas que ustedes necesitan saber. Por lo tanto, el tema a continuación es el ciclo celular. El ciclo celular pues viene a ser una serie de eventos en las cuales estos eventos ocurren en nuestro organismo, en cada una de nuestras células, con la finalidad, pues, de poder dividirse y multiplicarse las células. Entonces, empecemos. Bien, entonces, como parte de la teoría, tenemos acá el ciclo celular. Dice, en los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales. Igualmente, nuevas células deben reemplazar a las células que mueren, manteniendo las características morfológicas del individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen, permitiendo la formación de nuevas células. Efectivamente, todas nuestras células tienen un ciclo de vida, un tiempo de vida y tienen un ciclo. ¿Qué significa esto? Significa que solamente van a vivir cierto tiempo, no son eternas nuestras células. Por lo tanto, estas células tienen que dividirse y reemplazar a las que mueren. Y para eso se lleva a cabo el ciclo celular. Si vemos nosotros acá en la imagen, observamos pues que es una célula que está en división, que a partir de una sola célula se van a formar otras células. Entonces de acá se va a formar una por aquí, otra por acá. Y para que eso suceda, necesita ciertos eventos, necesita ciertas características, chicos. Entonces el ciclo celular es un tema bastante bonito y muy interesante que nosotros pues necesitamos saber para entender cómo funciona nuestro organismo. Recordemos que la mínima unidad de vida del ser humano y de los seres vivos es la célula. Y todos estamos formados por célula que en conjunto forman tejidos, en conjunto forman órganos y el conjunto de los órganos son sistemas. Y el conjunto de sistemas somos nosotros. Pero para que eso se lleve a cabo, es necesario que entren en el ciclo celular. Aquí tenemos pues una célula que también se está dividiendo. Miren, divide sus núcleos primero, luego va a dividir la misma célula para dar origen pues a otras, a dos. De una célula no puede dividirse a tres o más. Hay un proceso por el cual la célula va a tener que crecer, va a desarrollarse y luego pues va a entrar en la división. Bien, esto hace referencia a lo siguiente. Voy a dibujar, voy a utilizar algunos trazos por acá. Voy a utilizar de color azul. Nosotros tenemos una célula. Ya imaginemos que esta es una célula. Aquí tiene su núcleo. Esta célula va a morir, pero en su reemplazo tiene que nacer otra para que reemplace esta célula. O si en todo caso tenemos dos células o tres células, van a morir estas tres células y tienen que reemplazar con el mismo número de células. ¿Mm? Esto ya es en una persona pues adulta. Pero si fuera un niño y el niño está en crecimiento, pues de una célula, ¿cómo hay el crecimiento? El crecimiento hay por el aumento de masa y por el aumento de número de células. Las células van a aumentar en cantidad y por lo tanto, como las células crecen o aumentan en tamaño gracias a este proceso del ciclo celular, el individuo también pues va a empezar a estirarse, a crecer. Sus órganos van a crecer, sus tejidos van a crecer y de lo que estaba pequeño va a empezar a ser grande. Y no solamente en el ser humano, sino ocurre en animales y en plantas, que el crecimiento se da por el aumento del número de células. Sin embargo, cuando ya la persona no crece, necesita reemplazar las células antiguas por células nuevas, para lo cual se da el proceso también del ciclo celular. Pero ¿qué pasaría si en vez de reemplazar tres células, ya han muerto tres células, estas células ya no están, ya estas células ya murieron,
en vez de reemplazarse con 3 células, crecerían pues 5 células, crecerían más células y habría un crecimiento descontrolado. ¿Qué pasaría? ¿Esto sucede? Sí, esto sucede. Y esto pues viene a ser la formación de un tumor. Y cuando en un tejido, vamos a colocar acá de rosado el tejido, ya imagínense que es un tejido, una parte de nuestro cuerpo, hay un crecimiento descontrolado de células, entonces ahí pues se va a formar los famosos tumores. Entonces, ¿qué viene a ser un tumor? Es el crecimiento descontrolado de las células en una zona de nuestro cuerpo. Pero se puede operar, claro, si ese tumor queda ahí en un solo lugar, puedes extirpar el tumor y lo puedes eliminar. Y por algunos tratamientos ya no vuelve a crecer. Pero ¿qué pasa si este tumor ya se ha expandido a otras zonas? Ha expandido hacia otras zonas del cuerpo. Ya no puedes cortar todas esas zonas del cuerpo y sacarlo. Entonces ahí viene el siguiente problema. A esa expansión se le conoce como cáncer. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, miren, esta es una célula cancerosa en el cual va a dividirse, pero es una célula dañada, su ADN se ha alterado, por lo cual ya no solamente se va a dividir para reemplazar a las células muertas o a las células que necesita el organismo, sino se divide incontrolablemente, se va a dividir cantidad de veces y va a empezar a hacer las ramificaciones, miren, las ramificaciones y a dañar otros órganos. Y estas células ramificadas, los glóbulos blancos, los linfocitos T, van a empezar a atacarlas. Pero como son cantidad de células, dañan a otros órganos. Y a este proceso, este es un tumor maligno, se le llama cáncer. Entonces el cáncer tiene forma de cangrejo. Es por eso que el cáncer en los signos zodiacales se le conoce pues al cangrejo como cáncer. Y por ese mismo motivo, como esta célula cancerosa va a tener una forma de un cangrejo, también se le conoce como cáncer. Entonces el cáncer es el tumor maligno, crecimiento descontrolado de las células y la alteración del ciclo celular. Es lo que ocurre en las personas. Y este problema, este cáncer, prácticamente es detectado ya cuando ha dañado a otros órganos. Muy pocas veces es detectado cuando está en los inicios, porque si está en los inicios empiezan las ramificaciones, hay tratamientos como la quimioterapia, en el cual pues se puede controlar el crecimiento excesivo de estas células y ya la persona no se va a morir. Pero como les vuelvo a decir, las personas tenemos tal vez el mal hábito de solamente acudir al doctor cuando estamos enfermos, cuando deberíamos acudir al médico para ver pues cómo funciona nuestro cuerpo, para ver si realmente está sano nuestro cuerpo, no solamente cuando estamos enfermos. Entonces, si se detecta a tiempo, tiene cura, pero si ya afectó a otros órganos y es muy avanzado, por más tratamiento que te den, no va a tener cura esta enfermedad. Entonces, tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy, que es ciclo celular. Bien, chicos, tenemos acá pues prácticamente algunas etapas del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular corresponde pues a una etapa de desarrollo y de división de la célula. Entonces, la célula primero tiene que desarrollarse para que pueda realizar la división celular, el ciclo celular. Entonces, vamos a ir por la parte de amarillo. Dice comienzo del ciclo celular, ¿ya? Aquí hay 3 etapas, ¿ya? La etapa dice G1, miren, aquí está la etapa G1. La célula se agranda y fabrica nuevas proteínas. Vamos a hacer de esta forma. Lo vamos a marcar para que ustedes puedan entender. En este gráfico no se entiende muy bien, ¿ya? Lo que es de verde, azul y color fucsia corresponden pues a la primera etapa del ciclo celular. La primera etapa, ya esto no, entonces esto se va a dividir así y así. Vamos a agregarle acá un poco de texto. Esta es la etapa G1, G1. Esta es la etapa S y esta es la etapa G2, como tú puedes ver.
Acá el de morado por ahora todavía lo estamos excluyendo porque ya es una etapa de división. Entonces primero la célula se va a preparar. La célula se prepara, aquí todo esto corresponde a lo que es la preparación. La célula se va a preparar, se va a agrandar, va a duplicar sus organelas, duplica su material genético para que esté lista y entre pues al proceso de la división. Entonces todo lo que está marcado de azul corresponde a una etapa que se llama interfase, ¿ya? La interfase. La interfase es un proceso pues de preparación, ya es una etapa, voy a colocar acá etapa de preparación de la célula, preparación de la célula. Etapa de preparación de la célula tiene tres subfases o tiene tres eventos. ¿Cuáles son esos eventos? El periodo G1, periodo S, acá lo voy a colocar, se llama periodo G1, periodo S y periodo G2. Entonces, esto es muy importante porque para que puedas entender este gráfico. Este gráfico lo han juntado los dos, las dos etapas y no se nota mucho. Entonces, G1, todo esto de amarillo, ¿ya? Esto de amarillo corresponde pues a la etapa G1. Muy bien. Ya amarillo, azul y color fucsia corresponden a lo que es interfase, a este evento llamado interfase. Y la etapa M ya viene a ser de mitosis o meiosis, es cuando la célula se divide. Entonces yo, por ejemplo, no puedo dividirme sin antes prepararme. Es un ejemplo. O la célula no puede dividirse sin antes prepararse. Necesita una preparación. Y su etapa de preparación son estos tres eventos, G1, S y G2. Entonces, en G1, ¿qué hace? La célula se agranda y fabrica nuevas proteínas, ¿ya? Esto todavía lo dejamos por un momento, ¿ya? Aquí hay un punto de restricción, ¿ya? En etapa G1, luego pues va a entrar en una célula normal a la etapa S, que aquí pues se replica, se duplica su ADN, o sea, su material genético, y pues acá la célula se prepara para dividirse en el periodo G2. Entonces tiene que entrar por estas tres etapas. Sin embargo, acá me colocan de repente una salida, ¿no? Acá en esta zona me ponen a G0. Mis, ¿qué cosa es G0? G0, chicos, corresponde a una etapa en la cual la célula escapa a la división. La célula va a escaparse a la división, no se va a dividir porque prácticamente no tiene la necesidad de dividirse como las neuronas. Recordemos que nosotros nacemos con cierta cantidad de neuronas, pero estas neuronas no tienen la capacidad de dividirse, no se van a dividir, por lo tanto entran a este periodo G0. Se llama G0 o también tiene otro nombre llamado quiescencia. Quiescencia. ¿Ya? La quiescencia entonces es una etapa de escape de la célula. ¿Quiénes lo realizan? Las neuronas. Las neuronas y también lo realizan los miocitos, células de los músculos. Neuronas y miocitos realizan etapa G0. Se escapan. Por eso nosotros nacemos con casi 300 millones de neuronas aproximadamente, espero no confundirme, ¿ya? Y tenemos que cuidar esas neuronas, porque si se mueren, no se pueden dividir, no se van a multiplicar, ¿ya? Entonces, el que te den un golpe en la cabeza, el que tú te golpees la cabeza o te dañes parte del cerebro, el encéfalo, parte de tu sistema nervioso central es bastante delicado porque se van a ver afectadas tus neuronas, la cual no pueden dividirse, entran en etapa G0. Bien, pero si es una célula normal, ya una célula de tu piel, por ejemplo, va a entrar pues en todo este proceso. La célula se prepara y luego se divide. Se prepara y se divide. Lo mismo también no solamente es para poder de repente crecer, sino también para reparar tejidos. Recordemos que en algunas ocasiones nos dañamos la piel, por ejemplo, y las células tienen que multiplicarse, dividirse por ciclo celular para que puedan regenerar. Entonces también se regeneran por ese motivo.
¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. Si tienes alguna duda, en el momento de la interacción nos vamos a ver y me haces las preguntas correspondientes. Continuamos entonces. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de las fases. Una célula en crecimiento pasa por un ciclo celular, que comprende dos etapas fundamentales. Uno, la interfase y la división. Es lo que ya hemos podido ver el día de hoy, la interfase y la división. Por supuesto que sí. Ya hemos explicado esto. Vamos a leer un poco de la interfase. Durante esta etapa, la célula aumenta de tamaño. Por supuesto, duplica sus estructuras y acumula reservas necesarias para la división. Por ejemplo, está pues el periodo G1. Este periodo G1 se va a caracterizar por lo siguiente. Se caracteriza por un incremento de volumen, o sea que en la etapa G1 aumenta de citoplasma, volumen citoplasmático, aumenta de tamaño. ¿Y por qué aumenta de tamaño? Porque se debe a la formación de nuevas organelas. ¿Qué son las organelas? Nosotros chicos hemos estudiado la célula. En la célula hemos visto mitocondrias, hemos visto lisosomas, hemos visto centriolos, hemos visto vacuola en caso de las células vegetales. Y esta división, este ciclo celular, no solo ocurre en animales, también ocurre en plantas. Y también acá ocurre una síntesis de proteínas. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo que, o qué eventos pasa en el periodo G1? Incremento de tamaño, volumen citoplasmático, formación de nuevas organelas y síntesis de proteínas. Es lo que ocurre, pues, en la etapa G1. Vamos a ver acá el periodo S. El periodo S solamente se caracteriza por la síntesis de ADN. Es el aumento, pues, o la duplicación del material genético. Se duplica su ADN acá. Y el evento más importante es la duplicación de la cromatina. ¿Qué es una cromatina? Esto es una tarea para ustedes, chicos. En el momento del Zoom voy a preguntar qué es cromatina. Vamos a ver acá el periodo S. En el periodo S, pues, G2, ¿cuál es el evento más importante? Se caracteriza por la acumulación de material genético para la división celular. Entonces, acumula material genético para la división celular. ¿Qué más? Eso es el evento importante. Ahora viene con otro. Acá esta parte nos va a decir pues que la duración del ciclo varía considerablemente de un tipo celular a otro. En general, los periodos S, G2 y la mitosis, S1 dice G1 debe ser, son relativamente constantes en diversas células de un organismo. El periodo G1 es el más variable. Puede durar, a ver, vamos a borrar esto antes de continuar. Estoy marcando de más. Ya. Puede durar, pues, horas, días, meses y años. Claro, este ciclo celular va a depender de qué célula se esté dividiendo, de qué célula entre a la división. Recordemos que, por ejemplo, la célula epitelial, las células de la piel, se dividen y se regeneran más rápido que tal vez las células de los huesos o las células del hígado, de algún otro sistema, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, va a ser variable. El periodo G1 es el más variable. Puede durar horas, puede durar días, puede durar meses o puede durar años. Entonces, más que nada, eso es por el tipo de células del organismo. ¿Ya? Vamos a ver a la división. Esto es la primera fase, lo que es interfase. Ya, lo que es interfase hemos hablado y pues se entra a lo que es la división. Después de la fase de la preparación, la célula está lista, está preparada. Por ejemplo, es como cuando tú tienes una cita, vas a salir con el chico o la chica que te gusta, por lo tanto te tienes que preparar, te tienes que alistar. ¿Qué haces? Te bañas, te afeitas, te lavas bien, lavas los dientes, te echas perfume, te cambias de ropa. Entonces ya estás preparado y ya estás listo para la siguiente etapa, que es la salida, ¿no? De repente ir al parque. En estos tiempos no se puede, pero más antes sí lo hacía. Entonces, la célula también ya está preparadísima, está lista y va a entrar pues a la siguiente etapa, que es la división. Acá esto comprende dos etapas, que es la cariocinesis y la citocinesis. El día de hoy solamente vamos a hablar hasta acá, ya la cariocinesis. Cario, ¿qué es? Cario significa núcleo, cinesis significa división. Por lo tanto, acá se va a dividir ya la célula. Citocinesis
¿ya? La citocinesis es cuando ya se divide completamente la célula. Acá solamente se divide ¿cuál? El núcleo. Voy a colocarlo por acá para que tú me puedas entender muy bien. Voy a colocar acá, núcleo. Acá se divide el núcleo y acá se divide la célula misma, ¿ya? Porque dice cito, cario es núcleo, cito es núcleo, cinesis, división. Entonces, la cariocinesis puede dividir el núcleo por la mitosis astral con áster, ya vamos a ver más adelante por qué se dice mitosis astral, y aquí participan los centrosomas. O puede ser en animales es esto, o puede ser anastral, ya esto es anastral, no es astral. Quiero que lo corrijan esto, miren, hay un error acá. Se llama mitosis anastral, porque no hay áster. Ya no hay, en la división vamos a ver una especie de astros, como el sol, es por eso que se forman, pues se dice astral, porque aquí en el animal sí se forma, y en astral en la vegetal no se forma. Y en el animal vamos a utilizar los casquetes polares para la mitosis vegetal. En la citocinesis, para que pueda dividirse completamente la célula, se da el cuerpo intermedio de Fleming o Fleming nada más, ya es cuerpo intermedio de Fleming. Acá esto es de Fleming, no es cuerpo intermedio Fleming, de Fleming. Cuerpo intermedio de Fleming, ¿ya? Y acá en la vegetal se da pues el fragmoplasto. Esta etapa de la división se da por dos partes, uno que es la mitosis y otro que es la meiosis. Entonces, esta división, ya la división se puede dividir en dos, ¿ya? La división se divide en dos. ¿Cómo es eso que la división se divide en dos? O sea, la etapa de la división, chicos, ¿ya? Voy a con la etapa de la división pueden ser de dos tipos, dependiendo de la célula que esté en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Vamos a verlo pues la siguiente clase. Hoy día solamente es un preámbulo, ¿ya? Puede ser por mitosis, ¿ya? Puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. La división puede darse de dos tipos, meiosis. Entonces, por ejemplo, esta parte de la mitosis lo vamos a repetir la siguiente clase, pero damos una ligera introducción. Proceso de división en que una célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales de diploide. La mitosis puede repartir el ADN duplicando en interfase equitativamente en dos células, por lo que estas resultan genéticamente iguales o iguales genéticamente. Bien, esto yo sé que todavía no lo entiendes, porque necesitamos hablar de ciertas palabras, de cierto vocabulario, de ciertos términos, como por ejemplo que es diploide, que era cromatina, que viene a ser mitosis, que es meiosis, que viene a ser equitativamente. Hay varias palabras que acá necesitamos aprender y lo vamos a hacer la siguiente clase. La clase de hoy solamente corresponde a hablar de la interfase, que es lo que ocurre, y de la división. Recordemos que la división, de acuerdo al tipo de células, puede ser mitosis o meiosis, y vamos a ver por qué, pero la siguiente clase, y hablar un poco también en el momento de la interacción. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Cuídense y nos vemos en la interacción.